Como se suele decir coloquialmente, ha costado Dios y ayuda, pero poco a poco se van dando los avances necesarios. Renfe ha anunciado la creación de su nueva filial en Francia de cara a la expansión de sus servicios ferroviarios en ese país. Y tras la sucursal abierta en Lyon el año pasado, ahora da otro paso más con la sociedad Renfe France para hacer posible sus próximos pasos en el país vecino, especialmente llegar a París. Esta sucursal de Renfe Viajeros seguirá manteniendo su actividad con el objetivo prioritario de ampliar las operaciones de AVE en Francia, según ha informado el operador público español en un comunicado, una empresa que actualmente sigue tratando de cumplir con los parámetros que le permita llegar a la Ciudad de la Luz este mismo año, si todo va bien, en el último trimestre, donde sigue trabajando en la homologación de sus trenes AVE S106, los famosos Abril que llevan en servicio una semana en vías españolas con disparidad de opiniones, trabajando también en la extensión del certificado de seguridad para ampliar sus servicios comerciales y el desarrollo de los servicios en las regiones transfronterizas entre Cataluña y Occitania, así como el País Vasco y Nueva Aquitania. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La empresa elevará al Ministerio de Hacienda, a través del Ministerio de Transportes, el expediente para la creación de esta filial con la denominación Renfe France, filial al 100% de la sociedad Renfe Proyectos Internacionales y que servirá como un vehículo con personalidad jurídica propia que agrupe los diferentes negocios internacionales de Renfe en este mercado. Sociedad que tendrá la forma jurídica de sociedad por acciones simplificada y actuará como un holding con participación directa en las distintas sociedades que se creen para cada proyecto del que Renfe resulte adjudicatario, aportando servicios de apoyo corporativo. Paso clave el de extenderse por Francia en los planes para hacer posible que los diferentes mercados internacionales sumen en un futuro cercano hasta el 10% de los ingresos de Renfe, tal y como hemos contado en diversos vídeos del canal. Todo esto llega tras los buenos números que ha logrado en sus dos rutas entre España y Francia, una hasta Lyon y otra hasta Marsella, y que se ha demostrado tienen mayor éxito del esperado en los destinos intermedios, más que en los de punta a punta, superando el 500.000 de billetes vendidos en estos 6 meses, compitiendo en Francia, y donde se mantiene la idea de lograr llegar a París antes de que acabe el año, aunque todavía con muchas dudas, dados los retrasos que ya acumula este plan, más aún teniendo en cuenta lo complicado del proceso de homologación del famoso tren Abril. La aprobación de la nueva filial por parte del Consejo de Administración de Renfe es otro pequeño paso que debería llevar a buen puerto más pronto que tarde los planes en Francia. Si bien las trabas, más que denunciadas incluso por parte del gobierno español en las vías francesas, siguen siendo un obstáculo difícil de salvar. Problemas que el gobierno galo siempre ha negado y que recientemente llegó a acusaciones muy severas por parte de Óscar Puente. De hecho, estos días ha pedido a las instituciones europeas que impulse las conexiones con Portugal y Francia y que presione al gobierno de Macron para que haga los deberes en su territorio, pues sigue sin decidirse a hacer las obras y mejoras suficientes para hacer competitivos los viajes en tren entre ambos países. Unos avances lentos pero parece que firmes, que ojalá pronto lleven al anuncio que tanto se está esperando, el de la fecha y detalles concretos del desembarco en París, que aunque ya no podrá ser para los Juegos Olímpicos de este verano, sí podrían estar listos para aprovechar el fuerte tirón de la capital francesa en Navidad, por lo que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.